Dios habló a Noé en un momento de desesperación, pero el motivo de su elección sigue siendo un misterio. Descubre la razón que transformó su vida para siempre. Noé escuchó su nombre, pero no era una voz humana. Era Dios, llamándolo en medio del caos del mundo. He visto la maldad de la tierra, pero tú has hallado gracia ante mis ojos. Noé, con el corazón acelerado, preguntó en un susurro, ¿por qué yo, Señor? Y la respuesta divina, llena de compasión, lo sacudió. Porque has caminado conmigo. Noé estaba en medio de sus labores diarias cuando, de repente, una presencia abrumadora lo rodeó, deteniendo su respiración por un momento. Todo a su alrededor parecía haberse silenciado, como si la misma creación esperara las palabras que estaban por ser pronunciadas. La voz de Dios, clara y firme, irrumpió en su mente y corazón. Noé, dijo el Señor. Su tono era grave, pero lleno de compasión. He visto la corrupción de la humanidad. La tierra está llena de violencia por causa de los hombres. He decidido poner fin a todo ser viviente, pues la maldad ha alcanzado su límite. Pero tú, Noé, tú has hallado gracia ante mis ojos. Noé cayó de rodillas, conmovido por la revelación. ¿Por qué él? ¿Qué lo hacía diferente a los demás? Era un hombre sencillo, un esposo, un padre. En el silencio de su alma, solo podía preguntarse, ¿por qué yo, Señor? Dios respondió a su corazón con una suavidad que solo un padre puede mostrar. Porque has caminado conmigo, porque has guardado tu corazón en medio de una generación perversa. Aquella noche, mientras la familia de Noé cenaba en el humilde hogar, su rostro reflejaba la inquietud de quien ha recibido una carga espiritual demasiado pesada. Su esposa, que lo conocía tan bien, lo miró a los ojos, notando la preocupación en su semblante. «Noé», le dijo, «¿algo te atormenta? Habla, por favor». Noé tomó una profunda bocanada de aire, sintiendo el peso de lo que estaba por compartir. «El Señor me ha hablado», dijo en voz baja, y todos en la mesa dejaron de moverse, atentos a sus palabras. Ha decidido traer juicio sobre la tierra. Toda la humanidad será destruida por su maldad, pero Él ha mostrado misericordia hacia mí, hacia nosotros. Me ha dado una tarea, aunque aún no entiendo su magnitud. Su hijo mayor, Sem, lo miró con seriedad. «¿Qué significa eso, padre? ¿Qué debemos hacer?» Noé lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Debemos confiar en el Señor, y cuando Él dé la instrucción, debemos obedecer sin dudar. Dios ha mostrado su gracia hacia nosotros en un tiempo donde la maldad lo cubre todo. Somos bendecidos, pero también llamados a algo grande. Esa noche, Noé no pudo dormir. Se levantó y salió al campo, mirando las estrellas, preguntándose cómo un Dios tan justo podía elegir salvar a alguien tan pequeño como él. «¿Por qué yo, Señor?», suingó al viento, aunque ya sabía la respuesta. Dios lo había escogido no por su perfección, sino porque su corazón buscaba la justicia en medio de la corrupción. El amor y la gracia de Dios no se basaban en los méritos de Noé, sino en su propio deseo de preservar un remanente, una semilla de esperanza para el futuro. Días después, Noé volvió a escuchar la voz de Dios. «He decidido salvarte a ti y a tu familia, porque has hallado gracia ante mis ojos», le dijo el Señor. La palabra gracia resonaba en su mente, como un eco en una cueva profunda. Noé sabía que no era por sus obras, ni por su fuerza, sino por el favor inmerecido de Dios que él y su familia vivirían. El llamado no solo era a ser salvo, sino a ser obediente en el proceso, a confiar en cada paso que Dios ordenara. Y con esa certeza en su corazón, Noé se preparó para lo que vendría, sabiendo que la gracia de Dios era su refugio en medio de un mundo que se derrumbaba. Cada día que pasaba, mientras observaba la maldad a su alrededor, Noé sentía aún más el peso de la misericordia que Dios le había mostrado. Veía cómo los hombres se entregaban al engaño,
a la violencia, sin remordimiento. Su vecino, un hombre con quien había compartido muchas tardes, ahora ni siquiera lo saludaba, consumido por su propio odio y avaricia. «Noé», le decía a menudo, «tú eres diferente. Siempre lo has sido. Pero no entiendo por qué sigues aferrado a ese Dios del que hablas. ¿Acaso ves algún cambio? El mundo sigue igual, si no peor». Noé solo podía mirarlo con tristeza. No tenía palabras para explicar el misterio de la gracia de Dios, un misterio que lo había alcanzado a él, pero que otros no podían comprender. Finalmente, Noé habló con el Señor una última vez antes de recibir la instrucción final. «Señor», preguntó, «¿cómo podré soportar lo que está por venir? Mis manos son débiles, y mi corazón también». Y Dios le respondió con la misma ternura que lo había acompañado desde el principio. «Noé, mi gracia será suficiente para ti. Mi favor te guiará en todo lo que hagas. Confía en mí, como siempre lo has hecho». Y así, Noé, fortalecido por la gracia de Dios, se preparó para obedecer. Sabía que lo que estaba por suceder sería más grande de lo que su mente podía comprender, pero también sabía que el mismo Dios que lo había llamado lo sostendría en cada paso. La gracia que lo había elegido lo guiaría hasta el final, y con ese conocimiento, su fe permaneció firme, incluso en los tiempos más oscuros.